Aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús. Voy a tomar tres versículos. El primer versículo que deseo leer en este momento se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Aunque el 7 es uno de los principales porque habla acerca de la fe. Dice la palabra del Señor, voy a leerlo en la versión lenguaje actual. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Me asombra cómo concluye el apóstol Pablo: he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y todo lo que hemos leído la palabra del Señor y hemos visto la vida del apóstol Pablo, no tenemos duda que el apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios. No tenemos duda que el apóstol Pablo, Dios lo usó de una manera poderosa. Amén. Dios lo usó de una manera poderosa. Ahora el apóstol Pablo, terminando la carrera, dice: he guardado la fe. Ay, Dios mío. Aquí vemos la importancia de mantenerse en fe. Pablo no habló, bueno, por la fe obtuve el mejor caballo, el mejor carro, la mejor casa, los mejores bienes. Por la fe fui el hombre más próspero. No, Pablo en sus cartas señaló: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos a un hombre que, dependiendo el tiempo, la temporada que Dios le permitía vivir, experimentar, por causa de la predicación de la palabra, él guardaba la fe. Ahora el apóstol Pablo dirige esta carta a su hijo Timoteo y lo exhorta para que él también guarde la fe y para que él pueda predicarle a otros a que aprendan a guardar la fe. Ay, Dios mío. Ahí vemos la importancia de guardar la fe. Pablo le está diciendo prácticamente a Timoteo: párate bonito, pelea la batalla. El camino no es fácil, pero pelea la batalla. Se van a presentar oposiciones, luchas, pero guarda la fe. Y usted y yo, que hemos pasado por pruebas y por tentaciones, sabemos que guardar la fe a veces no parece fácil. Se torna difícil, porque cuando usted quiere guardar la fe, se quiere levantar también a veces la carne. Y la carne, si alguien me injuria, si alguien habla mal de mí, la carne quiere levantarse, la carne quiere defenderse. Si alguien se mete con un familiar mío, la carne se quiere levantar. Pero la Biblia nos exhorta a guardar la fe. La Biblia nos exhorta que independientemente que sea la persecución, la prueba, hay que guardar la fe. Y cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos un hombre que recibió pedrada, recibió golpe, azote. En una ocasión pensaban que había muerto, lo sacaron arrastrado. Y lo tremendo es que ese hombre sabía que tenía una convicción de predicar en Listra. Se levanta después de ese aturdimiento de piedra y entra nuevamente a Listra y predica. ¿Por qué? Porque tenía una misión de Dios en aquella ciudad y asimismo en distintas ciudades, y lo hacía todo guardando la fe.
Reitero, Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda la fe. Pero me llama la atención el versículo 2 del capítulo que leímos, que Pablo dice, predica la palabra. Quiero que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo está diciendo, te vas a encontrar con personas creyentes que no saben guardar la fe. A esas personas tú tienes que enseñarles. En ocasiones vas a tener que reprenderles y en otras ocasiones tendrás que exhortarles. Ay, Dios mío. Pero a muchos creyentes no les gusta que lo estés exhortando mucho, ni que lo reprenda, ni que te meta en su vida. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, la única forma que guarden la fe es que le prediques. Y hay que entender que la palabra de Dios no es como si fueran echándote rosas. Hay momentos que la palabra de Dios te va a confrontar. Hay momentos que la palabra de Dios te va a retar. Hay momentos que la palabra de Dios te va a exhortar a que sueltes cosas, a que arranques cosas, a que destruyas cosas, pero para guardar la fe. Ay, Dios mío, para guardar la fe. Entonces Pablo está diciendo, viene un tiempo donde la gente va a tener comezón de oír. Se van a unir a maestros conforme a su propia enseñanza. Se van a unir a grupos de gente que cree en lo mismo que aquel cree. Van a vivir de apariencia, van a vivir de fábula, mas no del evangelio. Pablo le dice a Timoteo, ve y predícale. Ay, Dios. Ve y confróntales. Porque si quieren ser de Dios, si quieren ser hombres y mujeres piadosas de Dios, tienen que estar prestos para ser reprendidos por la palabra de Dios, para ser corregidos, para ser redarguidos, porque esta es la única forma que guarden la fe hasta el final de su carrera. ¿Cuántos quieren guardar la fe? Entonces hay que aprender a guardar la fe. Por eso tengo la oportunidad en este momento de hablarle de la fe, pero no le voy a hablar de una fe para pedir a Dios. Porque la mayoría de la gente quiere pedir y pedir y pedir y pedir, pero no sabe caminar en las virtudes de su amor. Ay, Dios mío. Muchos quieren pedir, pero no saben caminar conforme a la palabra de Dios. Ahora, el tema de pedir por fe es un tema amplio. Es un tema donde hay que derribar bastante ídolos. Porque la gente a veces se comienza a pedir por cosas que Dios no le va a dar. Y a veces la gente pide y no sabe cómo pedir. Ese es otro tema. Yo quiero hablarle en este momento de la fe que te ayuda a caminar en el orden de Dios. Esa fe que te ayuda a esperar en Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted sabe caminar en el orden de Dios caminar en el orden de Dios y esperar en el orden de Dios, lo que usted necesita va a venir por añadidura. A veces sin que usted lo pida, va a venir por añadidura. Por eso hay que aprender a caminar. Voy a relacionar lo que acabo de decir con otro texto bíblico en Habacuc. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué es importante este texto bíblico? Porque muchas veces la gente confunde que tiene fe, pero tiene orgullo. Ay, Dios. La gente confunde la fe con el orgullo. Hay gente que piensa que está caminando en fe y está caminando en orgullo. Hay gente que piensa que está en el orden de Dios y está caminando en arrogancia y en altivez de espíritu. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque es necesario que la gente haga una separación entre lo que es la verdadera fe y lo que es el orgullo. Una vez que la iglesia aprenda a desprender su fe del orgullo, entonces va a poder caminar en las virtudes del amor de Dios. Va a iniciar a caminar en los caminos del Señor. Cuando vemos acerca de la palabra orgullo, hay que entender que orgullo es tener una valoración excesiva de uno mismo. Y muchas veces esta valoración no solo tiene que ver con las personas a mi alrededor, sino también hacia Dios. Hay gente que en su orgullo, en su situación personal,
tiene una valoración tan alta de ellos mismos que se creen Dios. Pero sirven a Dios, están en los templos, oran, ayunan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen orgullo. En esta mañana el Señor quiere derribar ese ídolo para que verdaderamente caminemos en fe. Hay varias características relacionadas al orgullo. Yo quiero señalar dos. Una de ellas es la autosuficiencia y la otra es la resistencia a la crítica o al consejo. Pablo le dijo a Timoteo: reprende, enseña, exhorta. La gente que no recibe corrección, no recibe enseñanza, no recibe la palabra, no está dispuesto a alinear su vida a la palabra de Dios, es alguien que está en arrogancia. Es alguien que está en autosuficiencia. Yo lo puedo. Pero hermano, tú le hablas, exhortas. No, no es así. No hay que correr deprisa. Espera en Dios. David no mató a Saúl. David esperó que llegara su tiempo. No. Dios ya me profetizó. Voy para las naciones. Tengo que hacer esto. Ya me ungieron como profeta. Ya me soltaron el manto. Ya. Es mi hora. Es mi momento. Y van en su autosuficiencia. Y lo estás exhortando y diciendo: hermano, no es así como usted piensa. Escucha al anciano, escucha al hermano que tiene experiencia, que ya cayó, fracasó, pero entendió, se volvió a levantar. Escúchalo. Dice: no, que te tengo que oír, a ti tú te caíste. Es así que se camina. Este es el orden de Dios. Pero tú dices: no, pero la palabra de Dios está confrontando tu estilo de vida. Está confrontando la forma en que tú quieres actuar. Es así, punto. Y el que no piensa como yo, que se reste. Esa es autosuficiencia. Y es resistencia a la crítica y el consejo. Cuando un pastor, un líder, un hombre de Dios se acerca a usted para hablarle acerca de la palabra, y lo hace con una actitud correcta, no para sentirse superior a usted, no para pisarlo a usted, sino para que usted se levante, sea un mejor hombre de Dios, una mejor mujer de Dios. Ese hombre le va a decir muchas veces cosas que a usted no le agradan, cosas que usted no quiere que le digan, cosas con las cuales usted no quiere que la confronten. Pero entienda, iglesia, que si no la escucha, no va a poder guardar la fe. No va a poder caminar en el orden de Dios. Y la Biblia nos demuestra a nosotros que por fe andamos y no por vista. La Biblia nos enseña que el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Por mi fe caminaré. Por mi fe marcharé. Por mi fe. Y es un tema complicado querer hablar de la fe, porque te encuentras con más de 300 versículos que hablan de la fe. Pero en este aspecto, creo que el Señor puso una base en esta mañana para que le compartiera a usted, para que pudiera separar qué es caminar en fe y qué es caminar en su autosuficiencia o en su orgullo. Mire que no le estoy diciendo solamente que usted se sienta superior a los demás. Trate de omitir esa característica, porque esa aplica a ciertos contextos. Cuando hay una persona de que yo soy un profesional, yo soy educado, yo soy el super líder, yo soy esto y lo otro. Trate de no hablarle de eso. Traté de hablarle de otras características que por lo general rechazamos, pero que son importantes. Último texto bíblico para terminar. Se encuentra en Lucas. Y antes de leerlo, para traer la conexión, hay que entender que la fe en Dios, además de aceptar a Jesucristo, es caminar conforme a la palabra de Dios. Es caminar relacionado a la palabra. Lucas 17, voy a leer algunos versículos entre el 1 al capítulo 10. Dice, al versículo 10, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por el que vienen. Hasta ahí a todos nos van a llegar pruebas, situaciones. Versículo 3,
Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Verso 6. Entonces el Señor dijo, si tuviere fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil y somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Concluyo con esto. Esta es una escena donde el Señor está diciendo, todos vamos a pasar por pruebas, por situaciones difíciles. Todos. Pero hay que tener una actitud. Y la actitud es obedecer al Señor. La actitud es mantenerse en la fe del Señor. Y en esa obediencia, dice el Señor, si tu hermano pecare contra ti 7 veces al día, perdónale. Ahora ellos dicen, Señor, lo que tú nos estás pidiendo es grande. Para yo poder hacer eso, tienes que aumentarme la fe. Y el Señor lo que le quiere decir en el verso 10, luego que le habla de una parábola, le está diciendo, ustedes no necesitan que le aumente la fe, porque la fe es como un grano de mostaza. La fe es algo pequeño. Lo que ustedes tienen que decir es, esa es tu palabra, Dios. Entonces voy a decidir obedecerla. Obedecerla. Señor, pero es difícil que yo deje el mundo, que yo deje los placeres. Sí, van a haber apetitos, van a haber situaciones que te estén llamando, la carne se te quiere levantar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice, hay una actitud que tú tienes que tomar, y es obedecer. Obedecer. Cuando alguien te ofende y te golpea, te ultraja, habla mal de ti, lo que tú quieres en tu carne es responder igual y peor. Pero cuando soltamos esa arma para obedecer a la palabra de Dios, que es contraria a la razón, que es contraria a la vista, que es contraria al razonamiento humano, de la percepción humana, sino que crees en la completa palabra de Dios, entonces entras en esa dimensión de caminar por fe. Para terminar, allá afuera no te van a reconocer como un siervo de Dios porque tengas el mejor carro, la mejor casa, los mejores bienes materiales, porque tengas fama, porque te conviertas en un TikToker, etcétera, etcétera. No vas a ser reconocido por eso como un hombre de Dios, sino como alguien que guarda la fe. Dios me lo bendiga.